Hola, somos Betiana y Soledad de Solvemol Producciones. Queremos darles la bienvenida al podcast Pensando en Series, El Cuento de la Criada. Hoy vamos a analizar el episodio 4 de la temporada 6. Les recordamos la invitación para quienes quieran grabar con nosotras. En el próximo episodio nos va a acompañar la licenciada Carla Cabanillas. Estamos muy contentas, así que si alguien más se anima, la información está disponible en la descripción. En el episodio anterior, June rescató a Moira y a Luke de la Tierra de Nadie. Nick la ayudó arriesgando su posición en Nueva Belén, donde Serena y Lawrence convencieron a una delegación internacional para que comiencen a repatriar a los refugiados, lo que los posiciona con un triunfo político importante frente a los comandantes que se oponían a la apertura. El episodio se llama Promoción. Nosotras le pusimos 2 lunáticos, porque en este capítulo se define la estrategia de Mayday para enfrentar a Gilead, y participando de ella como protagonistas y por primera vez luchando a la par, June y Luke. Su experiencia nos recuerda que aún en las condiciones más tremendas, el espíritu humano se aferra a la esperanza, y cada pequeño acto de resistencia es un paso más que nos acerca a la victoria. Hoy vamos a conocer el inicio del plan de Mayday para llevar la lucha a territorio enemigo. June vuelve a tomar iniciativa y a decidir por los demás, en particular por Moira y por Luke. En Que la fuerza te acompañe, vamos a explicar cómo la resistencia polaca ideó un plan para mantener viva la esperanza en los campos de concentración y advertir al mundo sobre el Holocausto. En Construcción del Discurso, estudiamos los personajes de Lawrence, Serena y Wharton en relación a la construcción de un nuevo discurso, y describimos la problemática de los refugiados que, como Rita, retornan a sus países. En Efemérides abordamos los paralelos entre los comandantes que festejan en Jezabel y la explotación sexual de mujeres por parte de los ejércitos durante las guerras. Finalmente, en Me quieren mucho, poquito o nada, analizamos hacia dónde va la relación entre Luke y June con más profundidad. El episodio comienza en la base de Mayday. Luke está analizando junto a otros guerrilleros dónde conviene poner las bombas cuando Tuelo le informa que su caso fue desestimado por la corte y le ofrece conseguirle un vuelo a Alaska. June se ilusiona con volver a una vida apaciguada, pero él quiere quedarse a completar la operación. A June le parece demasiado arriesgado, pero Luke le reclama: ahora es mi turno. En una especie de asamblea, la líder de la base, que se llama Ellen, explica a todos el plan: matar a los comandantes en Jezabel y después bombardear. June la interrumpe para criticarla, porque van a dejar morir a las mujeres que están atrapadas allí. Mientras discuten sobre si se puede salvar a todos o no, Moira se ofrece para entrar en Jezabel y avisarle a las mujeres para que puedan escapar. June no lo puede creer, y en privado le dice a Moira que no vaya. Como siempre es Moira quien le pone límites a June, resaltando la hipocresía de decirle a una mujer lo que tiene que hacer. La discusión se interrumpe cuando ven la foto de Janine entre los documentos de las cautivas en Jezabel. Como no la puede convencer, June decide ofrecerse a ir a Jezabel en lugar de Moira, pero lo hace a sus espaldas, usando la relación con Nick para convencer a Ellen. Cuando Moira se entera, enfurece y la enfrenta, pero June insiste en que ella es la indicada para pelear porque tiene más experiencia. Luke también está presente. June los infantiliza a los dos, les dice que no van a poder sobrevivir. Moira da por terminada la discusión diciéndole que ella va a ir sí o sí, que puede acompañarla si quiere, y se aleja sacadísima. Más tarde, June y Luke charlan más tranquilos. La decisión finalmente está tomada. Van a ir los 3. En este capítulo conocemos más acerca de la logística de Mayday. Están organizados en sectores geográficos relativamente autónomos. Nuestros protagonistas están en el grupo que opera desde Ontario, Canadá, que tiene comunicación con grupos de resistencia dentro de Gilead, pero no coordinan acciones conjuntas. En las guerrillas esta estrategia es muy común, porque impide que se conozcan los planes si capturan a alguien. En cada sector hay grupos con distintas tareas. Luke, por ejemplo, participa del grupo que evalúa dónde poner las bombas y propone el plan de Jezabel que Ellen finalmente lo comparte en la asamblea. Mayday es bastante descentralizado en cuanto a los rangos militares. Ellen y Tuelo son los líderes, pero no hay una estructura vertical significativa. Todos pueden participar en la asamblea y dar su opinión. Incluso June, que es nueva y es muy crítica. Se escuchan todos entre sí y pueden tomar los aportes de unos y otros, rediseñando lo que se había planeado al principio para salvar la vida de las Jezabels. Hoy, en Que la fuerza te acompañe,
queremos compartir una historia de resistencia que se desarrolló en Polonia en la Segunda Guerra Mundial. En toda la Europa ocupada por los nazis surgieron grupos de resistencia popular, con conexiones con los ejércitos de los gobiernos en el exilio, muy parecido a lo que sucede en la serie con la relación entre Mayday y el ejército de Estados Unidos. En Polonia, las organizaciones de resistencia se dividían también en secciones regionales. A más de 1000 kilómetros del territorio aliado más cercano, una de las mayores dificultades era adquirir armas y equipos, como ocurre en la serie, donde la dificultad geográfica está dada por la expansión territorial que tiene Gilead, que contiene a los 48 estados contiguos de Estados Unidos. Hoy queremos compartir la historia de Witold Pilecki, un miembro de la resistencia polaca que en 1940 ingresó intencionalmente a Auschwitz para organizar la Unión Clandestina de Organizaciones Militares, o SOW, por sus siglas en polaco, con el objetivo de entrenar a grupos para asumir el control del campo cuando estuvieran dadas las condiciones, pero también para mejorar la moral interna, proporcionando noticias de afuera, distribuyendo alimentos y ropas. Pilecki redactó detallados informes que fueron remitidos al gobierno polaco en el exilio y a los aliados en general, haciendo público el Holocausto. Pero las armas y tropas que esperaban nunca llegaron, por lo que en 1943 decidió escapar para tratar de convencer a la resistencia de intentar un rescate. La noche del 26 de abril, cuando le fue asignado un turno en una panadería fuera de la Zarca, Pilecki y dos camaradas dominaron a su guardia, cortaron la línea telefónica y escaparon, robando varios documentos alemanes, que Pilecki pudo entregar en persona antes de llegar hasta Varsovia, donde participó en el levantamiento de la ciudad. Pensamos que es importante recordar las resistencias, sobre todo aquellas menos conocidas, para no perder la esperanza en coyunturas políticas difíciles. El horror del Holocausto debe permanecer en la memoria, pero también el coraje de cada persona que resistió dentro de los campos. Hubo millones que no sobrevivieron, pero cada acto de solidaridad transmitió un mensaje al resto de las y los prisioneros. En Gilead, pareciera que hay cosas que están cambiando. La presión por la apertura comercial provoca un quiebre, representado por Lawrence, dentro de la clase dominante. Hoy, en Construcción del Discurso, vamos a analizar cómo a partir de estos cambios surge la necesidad de construir un nuevo discurso, reformista, que legitime esos cambios. La ceremonia de incorporación de Lawrence al círculo de altos comandantes, aquellos que tienen más poder y toman las decisiones más importantes, es un acto discursivo en sí mismo. Se mantienen las tradiciones litúrgicas. La escena parece salida de un ritual de logia secreta, incorporando a nuevos dirigentes. El espíritu reformista impregna también a las vidas privadas. Lawrence se involucra en la crianza de Charlotte. Hace pocos episodios le pedía a Naomi que se llevara a su hija, y ahora parece que disfruta de pasar tiempo con la nena, aunque la sigue llamando Ángela. Cuando Charlotte le trae un dibujo, se emociona, y un padre exagerado la compara con la expresionista abstracta Ellen Frankenthaler, la artista preferida de su primera esposa, o como le confiesa a la nena, su verdadera esposa. Justo en ese momento, Naomi entra a los gritos a buscarla y torna la conversación a los éxitos de la apertura comercial, dejando en claro que las reformas que más aprecia la clase dominante son de carácter económico, no social. El personaje de Wharton cobra protagonismo en este contexto. Es un alto comandante asignado a la capital, con injerencia real en las decisiones del país, y como tal dirige la ceremonia en la que nombran a Lawrence alto comandante. Representa la permeabilidad de la clase dirigente más tradicional por las reformas, dentro de un sector que ve con malos ojos los excesos de los comandantes más corruptos, como por ejemplo la participación en Jezabels. Entre él y Serena comienza una relación que se construye en largas charlas en torno a la política, los valores y el futuro de Gilead. Serena disfruta de tener voz en el proyecto. El regreso le recuerda su pasión por la intervención política, siempre entrelazada con su fanatismo religioso. Y Wharton aprovecha para tirarle onda diciéndole que un hombre mejor le hubiera dado lugar para expresarse. Los une la religión y los valores tradicionales de la familia. Wharton se muestra como un padre amoroso y un esposo fiel y atento, que luego de enviudar crió a su hija solo. A Serena pareciera recordarle a su propio padre. Una noche, cuando la acompaña a su casa, Gabriel le confiesa que cuando la vio bailando en Washington con Fred hace unos años atrás, la deseó y la invita a bailar ahí, en el medio de la calle.
Como pieza fundamental del cambio discursivo y el nuevo modo de legitimación, a Nueva Belén comienzan a llegar los refugiados, que buscan reencontrarse con sus familias, entre ellos Rita, que se encuentra con su hermana Gina vestida de Cono Wife. Entre ambas se da una conversación corta pero a la vez muy representativa de lo traumático de la experiencia pasada, en donde una dice, me alegra que estés viva, y la otra replica, traté de buscarte. Son sobrevivientes, por eso la emoción de saber que la otra está viva, y la certeza de afirmar que nunca te olvidó. Rita se emociona mucho, y a nosotras nos encanta que por fin su personaje reciba una alegría. Serena, que se acercó a recibirla, las mira emocionada también, como si en algún punto fuera la primera vez que puede ver la humanidad, la persona real, delante de quien fuera su propia Marta. No es impensable que los refugiados vuelvan a su país de origen cuando consideran que el peligro inminente sobre sus vidas ya pasó, por más que no haya garantías de un gobierno democrático o supervisión de organizaciones de derechos humanos, sobre todo si son perseguidos en los países que inicialmente les dieron asilo. Como hablábamos en el episodio 10 de la temporada 1, hay más de 45 millones de refugiados en el mundo. En ocasiones, cuando los conflictos que los expulsaron comienzan a encontrar canales de solución, pueden retornar a su país de origen. ¿Con qué realidad se encuentran al volver? Hoy vamos a abordar el caso de Burundi, una nación africana que continúa sufriendo las consecuencias de la colonización, el conflicto interétnico. Burundi fue colonizado por los alemanes, que usaron la estrategia de dividir para reinar, dándole poder a la minoría Tutsi sobre la mayoría Hutu. Tras el proceso de descolonización y en el marco de los resentimientos ocasionados por los gobiernos títeres, ambas etnias tuvieron que convivir dentro de fronteras dibujadas por extranjeros. Hutus y Tutsis pelearon en una guerra civil desde 1993, por lo que muchos ciudadanos escaparon hacia Tanzania. En 2005, al terminar la guerra, algunos refugiados comenzaron a volver. La resolución 194 de la ONU establece el derecho al retorno y que quienes vuelven después de un conflicto deben ser compensados por sus propiedades perdidas. Ian Elena Ntakirabutimana estuvo refugiada en Tanzania y el gobierno de Burundi le dio una vivienda cuando ella volvió, de acuerdo con la resolución. Pero no tiene tierra para cultivar ni capital para comenzar un emprendimiento, y la economía local es inestable tras tantos años de conflicto. Su ejemplo es ilustrativo de la gran mayoría de refugiados que deciden volver. La serie, como dijimos en episodios anteriores, a veces suaviza algunas de las realidades que refleja. Quizás Gilead quiere capitalizar a Nueva Belén como vidriera para normalizar su comercio exterior, o quizás sea la punta de lanza para reformar la teocracia opresiva. Quizás los refugiados que vuelven solo quieren reunirse con sus familias en paz, o quizás sean la quinta columna de Mayday. El discurso que se construye alrededor de Nueva Belén va a determinar su destino. Hoy, en Efemérides, vamos a comentar el encuentro de Janine con Lawrence en Jezabels y vincular la violencia sexual que allí se vive con el abuso repetido a lo largo de la historia que sufren las mujeres locales por parte de los ejércitos ocupantes, desde las violaciones masivas a forzarlas a prostituirse, y que en muchos casos crean incentivos para lo que hoy se conoce como turismo sexual. Luego de la ceremonia, los comandantes invitan a Lawrence a festejar a Jezabels. Él quiere zafar de la invitación, pero no puede. Allí conocemos un poco más al comandante Bell, que es hijo de un alto comandante de Washington y parece obsesionado con Janine. La trata horrible delante de todos. Le dice a Lawrence que como Kitty alguna vez fue de Joseph, se la va a prestar por esa noche. Ya en el cuarto, Joseph le aclara a Janine que no tienen que hacer nada, pueden conversar. Janine lo saca cagando y Lawrence le pregunta que qué pensó que le iba a pasar, que al menos la salvó de las colonias y del muro. Para reconfortarla, le regala el dibujo de Charlotte y Janine le pregunta qué le va a pasar a la nena. Joseph trata de darle ánimo, le dice que tiene una buena vida, pero Janine le responde, por ahora. Lawrence pareciera que cae en la cuenta y le responde que va a intentar cuidarla todo lo que pueda. Esa noche, Lawrence le lee el cuento preferido de Eleanor a Charlotte y se le quiebra la voz. Es la historia de una niña y su padre. Janine le recuerda a Lawrence que la esclavitud sexual pone en riesgo a todas las mujeres, incluso a quienes tienen cierta situación de privilegio como Charlotte. Como siempre, hay muchos paralelos históricos. Hoy vamos a ahondar en el caso de Tailandia,
que en la actualidad es uno de los destinos más frecuentes de turismo sexual. En Tailandia hay una larga historia de opresión sexual hacia las mujeres, tanto nativas como inmigrantes chinas. Diversas legislaciones abolicionistas, como la de las esposas esclavas, a fines del siglo XVIII, crearon nuevas oportunidades de prostitución, ya que las mujeres no tenían otra posibilidad de trabajo ni reconocimiento social. Durante la Guerra de Vietnam, muchos soldados estadounidenses pasaban sus semanas de asueto en Tailandia, en gran medida porque visitaban prostíbulos como una forma de relajación, práctica que también era utilizada por los altos mandos del ejército. En películas que retratan esa época, vemos historias de amor romantizadas en torno a esta situación. La violación como arma de guerra pareciera ser para el patriarcado la más justificada de todas las violaciones. Durante la guerra de Bosnia, en los 90, entre 20.000 y 50.000 mujeres fueron violadas por soldados serbios en las calles, en sus hogares y hasta en presencia de sus familiares, incluso en grupo o con objetos. Esta práctica formó parte de la limpieza étnica que incluyó esa guerra, cuyo ejemplo más extremo fueron los campos de violación, creados deliberadamente para fecundar a las mujeres cautivas musulmanas y croatas, donde las mantenían en confinamiento hasta la última etapa del embarazo. En una sociedad patrilineal, los hijos heredan la etnicidad de su padre. Por lo tanto, los campos de violación eran dirigidos hacia el nacimiento de una nueva generación de niños serbios. Todos los ejemplos que compartimos hoy son de guerras, porque la serie se desarrolla entre dos conflictos bélicos. La guerra civil, en la que Gilead toma el poder destituyendo el gobierno de Estados Unidos, y la guerra que comienza ahora en la temporada 6. Entramos a nuestra sección Me quiere mucho, poquito o nada, para analizar la relación de Luke y June. En contraposición con el capítulo anterior, donde la escena de amor es entre Nick y June, y siempre nos quedamos con la sensación de que entre ellos faltan un montón de palabras, este capítulo termina con una escena en la que June y Luke se encuentran en el balcón de esa casa abandonada en la que funciona la base operativa de Mayday, momentos antes del amanecer del día en que saldrán a luchar. Es una conversación tranquila, que se toma su tiempo, y hablan con mucha honestidad desde el sentir de cada uno. No les faltan palabras porque son capaces de escucharse. Como no necesitan taparse los oídos, tampoco tienen que taparse la boca. June le dice que se dio cuenta que su ideal de vivir felices no es posible en Alaska ni en ningún lado, porque Hannah no está. Somos una familia rota. Los dos están de acuerdo en eso, pero lo que no saben es si podrán recomponerla. Luke pone la esperanza en juego al decir que quizás sí, porque uno de sus sueños imposibles se cumplió. June volvió. Desde fines de la temporada pasada, Luke daba muestra de que no quería ir a Alaska, pero tiene que iniciar una discusión y ponerse muy firme para enfrentar a June, que quiere tomar decisiones por los dos con la intención o la excusa de protegerlo, entre sobreprotectora y autoritaria. A June le cuesta mucho escucharlo y lidiar con la simetría que existe entre ambos, ya que tiene mucha más experiencia en luchar contra Gilead, y esa situación, de alguna manera, pone a Luke en una posición inferior. Como Moira, Luke le pone límites a June y le demuestra que para recomponer su pareja, el camino es otro. Al día siguiente empieza la operación, y se reconocen como dos lunáticos que pelean juntos contra Gilead, con todas las de perder. Asumen la realidad, hablan de los agujeros lejos del romanticismo idealizado y las promesas para toda la vida. Ese amanecer representa el inicio de una lucha juntos, en paridad. June, que ya no intenta controlarlo ni decirle lo que tiene que hacer, desde un lugar completamente diferente, le advierte que aunque tengan éxito en la operación, aunque todo salga según lo planificado, cosa que nunca pasa, eso no implica que puedan llegar hasta Hannah. Luke lo sabe. Siempre se puede resistir. Hay circunstancias que parecen la única realidad posible porque es la única realidad que vivimos. Los nazis parecían invencibles, los conflictos étnicos en África interminables. El abuso sexual de los ejércitos es cada vez más cuestionado. Los cambios no pasan de un día para el otro porque un líder los declare. El trabajo de cada uno y cada una de nosotras hace posible que podamos progresar, aunque sea menos de lo que querríamos, en lograr que nuestra identidad, si sos mujer, judía, musulmana, tutsi, hutu, croata o serbia, sea respetada,
y vivamos en sociedades en las que la violencia ya no exista. Les agradecemos el habernos escuchado y las invitamos a buscarnos en redes. Estamos en YouTube y Facebook como Solvemor Producciones y en Instagram y Threads como Pensando en Series. Muchas gracias. Hasta la próxima.